Ahora vamos a ver siringomiela. Primero vamos a ver definición, luego etiologías, luego patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, siringomiela, esta es una dilatación quística del centro de la médula espinal y va a estar llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos aquí está un corte transversal de la médula espinal. Ya sabemos que esto es posterior, esto es anterior. Y vamos a tener, aquí están las astas posteriores, astas anteriores, anterior, posterior. Aquí está el canal del epéndimo. Y voy a poner las astas laterales. Generalmente no las pongo, pero ahorita las estoy poniendo. Astas laterales. Así. Entonces, astas posteriores, laterales y anteriores. Entonces vamos a tener una dilatación quística del centro de la médula espinal. Entonces, aquí está el centro de la médula espinal. Y vamos a tener, en lugar de que así sea el canal del epéndimo, vamos a tener una dilatación. Entonces, aquí está dilatado. Esto es siringomiela. Y no sucede a lo largo de toda la médula. No, sucede en ciertos segmentos. Entonces, si toda esta es la médula, no vamos a tener la dilatación así en toda la médula, sino que solo en un segmento específico vamos a tener esa dilatación. Generalmente se da más en la región cervical, luego más en la región torácica y luego en la región lumbar. Entonces es más común encontrar la dilatación quística, a veces también se le llama degeneración quística de la médula en la región cervical, luego en la torácica y luego en la lumbar. Generalmente se encuentra entre C8 y T1, eso es lo más común, entre C8 y T1. Entonces, eso es siringomiela. Ahora, etiologías. Tenemos básicamente dos tipos, que va a ser la comunicante y no comunicante. Comunicante, esta va a ser forma congénita, que es siringomiela se asocia a que el paciente tenga la enfermedad de Arnold-Chiari tipo 1. Arnold-Chiari tipo 1. Y la no comunicante, esa generalmente es por trauma o cáncer. Entonces, aquí ya borré la médula, pero estaba así y así. Entonces, ya en videos anteriores vimos la malformación de Arnold-Chiari. Aquí dijimos el líquido, vamos a tener la cavitación, la dilatación quística, está llena de líquido cefalorraquídeo. Y podemos tener una comunicante y no comunicante. Comunicante es, vamos a tener, aquí está la médula, y vamos a tener continuidad, comunicación a lo largo de todo el canal del epéndimo. Entonces voy a poner varios segmentos. Aquí está el segmento que tiene la dilatación. Aquí vamos a poner otro segmento. Así está la médula, así, así, así. Y aquí está el canal del epéndimo, así. Entonces, son cortes arbitrarios, así que puse de la médula espinal, pero el líquido cefalorraquídeo que va del canal del epéndimo al siguiente canal del epéndimo y así, está comunicado. Esta, el tipo comunicante, se asocia con malformación de Arnold-Chiari. La otra, que es no comunicante, es por trauma o cáncer. Esta es cuando tenemos, voy a poner, aquí está el sistema nervioso central, aquí está el tallo cerebral, y el tallo cerebral se continúa con la médula espinal, entonces sigue así. Así. Voy a pintar en verde el canal del epéndimo. Entonces aquí está el canal del epéndimo. Aquí. Así lo estoy poniendo en distintos segmentos, que son estos mismos. Ahora, si tenemos, por ejemplo, trauma o un tumor, voy a poner un tumor aquí. El tumor va a comprimir a la médula espinal o la puede comprimir. Y si la comprime, ¿qué pasa? Va a ser más difícil que el líquido cefalorraquídeo que se encuentra pues, aquí en el sistema nervioso central y que pasa al canal del epéndimo, pase, digamos, hacia más abajo, porque está comprimida la médula espinal por el tumor. Entonces, si es más difícil que pase, empieza a aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo, digamos, proximal a la compresión, proximal a donde estuvo el tumor que está comprimiendo, proximal, y entonces vamos a tener una dilatación del canal del epéndimo. Entonces, aquí tenemos, igual finalmente se va a dilatar,
pero se está dilatando porque el líquido cefalorraquídeo no está pudiendo pasar o le cuesta más trabajo pasar porque la médula está comprimida por el tumor. Entonces tenemos dos tipos, el comunicante y el no comunicante. El comunicante, ya vimos, tenemos una dilatación y pues solo tenemos la dilatación, pero no es que tengamos compresión, solo está la dilatación, que esa se asocia con malformación de Arnold-Chiari 1. Y la no comunicante es no comunicante, no se comunica el líquido cefalorraquídeo de un nivel de la médula espinal con otro nivel. O sea, sí se comunica, pero pues en menor grado. Es más difícil que pase el líquido cefalorraquídeo de un lado al otro, porque tenemos compresión, por ejemplo, por un tumor o por trauma. En etiologías es trauma, cáncer o malformación de Arnold-Chiari, y la dividimos como comunicante y no comunicante. Ahora vamos con patofisiología. Entonces, este es para ver cómo se va a presentar el paciente. Entonces, ya voy a borrar aquí. Ya en videos anteriores vimos mucho más específico las vías de tacto fino, propiocepción, dolor y temperatura, en la vía espinotalámica. Entonces aquí tenemos raíz anterior de la médula espinal, aquí está el ganglio de la raíz posterior, y esta es la raíz posterior. Y se unen formando el nervio que finalmente sale. Entonces rápidamente ponemos más o menos cómo están las neuronas de la vía de dolor y temperatura. Dolor y temperatura. Aquí está el cuerpo de la primera neurona, aquí está su dendrita, aquí está el axón. Y aquí hace sinapsis con la segunda neurona. Entonces, aquí está el cuerpo de la segunda neurona, y los axones de esta lo que hacen es se cruzan al lado opuesto, así. Se cruzan al lado opuesto y son estos los que ascienden. Ya hasta aquí dejamos la vía, ya la vía como tal la vimos más específica en otros videos. Entonces, así se cruzan al lado opuesto y ascienden. Entonces, si tenemos una dilatación del canal del epéndimo, entonces primero tenemos así la vía. Y aquí está el canal del epéndimo. Así en una persona normal pues no pasa nada. Pero como tenemos dilatación del canal del epéndimo, la dilatación puede involucrar a donde está pasando o en donde está ascendiendo los axones de la segunda neurona de la vía de dolor y temperatura. Entonces, aquí la dilatación, o sea, tenemos está la médula y está el canal del epéndimo. Y al dilatar el canal del epéndimo, se comprimen las estructuras. Así está el canal del epéndimo y al dilatarlo, se están comprimiendo estructuras, se están comprimiendo. Así al dilatar, estoy comprimiendo estructuras. Entonces aquí pasa lo mismo, están pasando los axones y al dilatar el canal del epéndimo se van a comprimir, así, se va a comprimir los axones. Entonces el paciente va a tener trastorno de la vía de dolor y temperatura, porque la dilatación quística está comprimiendo a los axones de la segunda neurona. Entonces vamos a tener trastornos de la vía de dolor y temperatura. Esto es lo primero que vamos a tener. Ahora, si se sigue expandiendo la dilatación quística, vamos a involucrar ahora a la vía motora. La vía motora, estas son las neuronas, las motoneuronas inferiores. Su cuerpo se encuentra en las astas anteriores. Entonces aquí tenemos el cuerpo de la motoneurona inferior y sale por aquí. Aquí tenemos el cuerpo de la motoneurona inferior. Entonces, aquí está el cuerpo y si se sigue dilatando, vamos a tener compresión. Entonces, así se está dilatando. Entonces, al dilatarse, vamos a tener ya también compresión de las astas anteriores. Y si se comprimen las astas anteriores, entonces ahora vamos a tener signos de daño a las astas anteriores. Y esto se puede presentar si le está pegando a los cuerpos de la motoneurona inferior. Vamos a tener síntomas de motoneurona inferior. Pero recordemos que aquí va bajando aquí va bajando la motoneurona superior y hace sinapsis. Entonces haría sinapsis pues así, está bajando. La motoneurona superior baja y hace sinapsis. También puede ser que la dilatación quística le pegue
a la motoneurona superior, así, le pega a la motoneurona superior. Y entonces en ese caso tendremos signos de motoneurona superior. Pero eso es porque tenemos daño a las astas anteriores. Más que nada son síntomas de motoneurona inferior, porque ahí es donde están los cuerpos de las motoneuronas inferiores. Lo más que va a pasar es que pues cuando esté bajando la motoneurona superior, también se comprime un poco. Entonces, ya como paso más progresivo, ahora vamos a tener también trastorno de la vía piramidal, que esto es debilidad muscular y síntomas de motoneurona inferior. Y si esto progresa aún más, entonces ya vamos a tener una dilatación que va a comprimir a las astas laterales. Y recordemos que en las astas laterales tenemos los cuerpos de las neuronas simpáticas. Entonces, aquí están las neuronas simpáticas. Así. Entonces, si tenemos la dilatación se hace más grande, ahora vamos a comprimir también las astas laterales y entonces se va a comprimir la vía simpática o las neuronas involucradas en la vía del simpático. Entonces, ahora también vamos a tener síndrome de Horner. Obviamente el síndrome de Horner es si sucede a nivel de más o menos T1, más o menos. Y síndrome de Horner se presenta como ptosis, que es que el párpado, anidrosis, que es que el paciente no va a sudar, ptosis, anidrosis y miosis, que es constricción de la pupila. Entonces, pacientes que vienen con siringomielia, primero van a tener alterada la vía de dolor y temperatura, luego la vía motora y la de dolor y temperatura, y luego agregamos síndrome de Horner, que es la vía del simpático. Ya vimos por qué. Ahora, lo clásico es la vía de dolor y temperatura se va a ver afectada, pero en una distribución como de capa. El paciente va a perder la sensación de dolor y temperatura en el cuello, en los hombros, en la espalda y en los brazos, más o menos. Y esto es una distribución de capa, entonces digamos aquí está la capa. Entonces vamos a tener pérdida de dolor y temperatura en la distribución de la capa. Entonces la capa está en un poco del cuello, está en los hombros, está en la espalda y está en la superficie de los brazos, un poco, así. Entonces más o menos en la distribución de una capa es en donde se va a perder la sensibilidad de dolor y temperatura. Entonces, cuadro clínico, ya lo vimos. Ahora vamos con diagnóstico. El diagnóstico puede ser en parte cuadro clínico y por una resonancia magnética. Y el tratamiento es quirúrgico. Cirugía, quirúrgico. Si es por un tumor, pues lo que hacemos es, vamos a quitar el tumor. Y también lo que hacemos es, como ya dijimos, que este espacio, la dilatación quística, está llena de líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que vamos a hacer es drenar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, siringomielia es una dilatación quística llena de líquido cefalorraquídeo del centro de la médula espinal. Etiología es comunicante o no comunicante. Comunicante es asociado con malformación de Arnold-Chiari, tipo 1, y no comunicante es por trauma o por un cáncer. Patofisiología, ya la vimos. Cuadro clínico es pérdida de dolor y temperatura en la distribución de una capa, cuello, hombros, brazo y espalda. Y luego, si esto progresa, vamos a tener síntomas de motoneurona inferior. Si esto progresa, entonces vamos a tener síndrome de Horner, ptosis, anidrosis y miosis. Y ya sabemos que síntomas de motoneurona inferior se presenta con debilidad muscular y con fasciculaciones. Y es una debilidad muscular flácida. Diagnóstico es con resonancia magnética y tratamiento es cirugía. Quitamos el tumor si es que ese es el caso. Drenaje de líquido cefalorraquídeo, pero generalmente esto no cura al paciente. Les
vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.